los deportes colectivos. Bien, ahora voy a darle a compartir pantalla. ¿Les aparece a todos por completo en su pantalla? Sí, profe. Aparece, bueno. ¿Alguien de los que está conectado estuvo la clase pasada? La conexión anterior. Si hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que se charló vez pasada. Bien, vamos a desarrollar hoy lo que es las capacidades de resistencia, la fuerza y la velocidad y su implementación en cuanto a métodos, ¿sí? De cómo podemos ir aplicando, cómo podemos ir tomando referencia de acuerdo a un plan semanal. Si tenemos competencia, tener referencia el día de la competencia. Si tenemos una pretemporada, cuál es la referencia que podríamos tener para su desarrollo, ¿verdad? No es lo mismo una tarea de resistencia en una semana corta de competencia, como también hay una gran diferencia cuando su desarrollo en una pretemporada, ¿sí? Eh, lo mismo en el trabajo de fuerza y de ahí también se desprende lo que es el trabajo de velocidad. Velocidad y rapidez coloqué como título porque hay varias bibliografías que hablan de la rapidez y no así como término la velocidad, pero es básicamente lo mismo, ¿eh? La resistencia a grandes rasgos la dividimos en aeróbica, anaeróbica, láctica, aláctica y resistencia intermitente para los deportes. En en la fuerza podemos definir como la fuerza máxima, la fuerza explosiva y la fuerza resistencia, que también tiene su desarrollo, ¿sí? Es a modo general los títulos. La velocidad, hay velocidad de desplazamiento, de reacción y velocidad gestual, que se refiere a los gestos técnicos. Bien, pasamos a lo que es la definición de resistencia. Habla de que es la capacidad de realizar una actividad duradera, ¿sí? Habla de resistencia, de resistir un esfuerzo físico, ¿sí? Habla de contrarrestar la fatiga, ¿sí? Entonces, habla del apartado de que hay una exigencia prolongada en cuanto a su definición general. Otra definición habla de que una manera adecuada de evaluar es marcando un recorrido, tomando el tiempo realizado en el recorrido. Entonces, también esa es una buena referencia para que ustedes tengan, como preparadores físicos, tengan una evaluación indirecta, por ejemplo, una evaluación de 1000 metros, evaluar el tiempo que recorren 1000 metros, para tener una referencia en cuanto a la capacidad de consumo, ¿sí? Luego, cuando vayamos a una clase práctica, nosotros vamos a llevar en cuenta los diferentes test que podemos tomar en diferentes etapas del equipo o del deporte individual en cual estemos, ¿verdad? Bien, otro planteamiento habla que es dirigido al desarrollo de la resistencia dentro de sus objetivos fundamentales del entrenamiento del sistema cardiovascular, ¿sí? Produce un aumento interno de la dilatación, habla de la capacidad pulmonar de oxigenación, incremento de la masa miocárdica, hipertrofia, ¿sí? Hay un leve incremento, hay una leve hipertrofia en cuanto a lo que es propiamente dicho el corazón, ¿verdad? La capacidad de bombeo del corazón para su regulación en la actividad cardiovascular. O sea, que aquel que trabaje
de acuerdo al deporte, que trabaje en forma progresiva la resistencia, tiende a desarrollar lo que es la parte cardiopulmonar, ¿verdad? A eso hace referencia el apartado, ¿sí? Luego tenemos la clasificación de la resistencia. Habla de que hay una de corta duración, de mediana duración y de larga duración. La de larga duración eh, se vuelve a subdividir en diferentes resistencias, así que de acuerdo ya al deporte que uno o a la modalidad que uno vaya a desarrollar. Habla de la de corta duración, es la capacidad de mantener un ritmo de trabajo en condiciones anaeróbicas, dice, en espacio de tiempo entre 45 a 2 minutos, ¿sí? Cuando habla de anaeróbica, entendemos de que es con deuda de oxígeno, así es que el nivel de mi entrenado o de mis alumnos o de mis atletas debe ser bien considerado para poder entrenar este tipo de resistencia, ¿verdad? Siempre dependiendo del nivel, hablamos del nivel del deportista, a un principiante o a un joven o a una persona con sobrepeso, difícilmente podamos desarrollar una buena resistencia de corta duración o implementar un entrenamiento de este tipo si no tiene una previa adaptación. Entonces, para un poco graficar lo que es el concepto de resistencia de corta duración. Resistencia de media duración, dice, es la capacidad de rendimiento logrado bajo la combinación acertada, dice, de procesos anaeróbicos en el recorrido de la distancia. De la resistencia de media duración, pone como ejemplo entre 2 a 8 minutos que pueden ser aplicados de diferentes maneras. Puede ser carrera continua, puede ser fartlek, puede ser el método de pasadas. Podemos englobar ese mismo volumen de trabajo en resistencia intermitente, en donde le colocamos un tiempo de exigencia, recorrido y un tiempo de pausa. A eso se refiere, ¿sí? Habla de que hay que tener un cierto desarrollo o de fuerza y resistencia de la rapidez, habla de la velocidad. Entonces, esta resistencia de media duración se aplica a los deportes, ¿sí? Dependiendo siempre, hablamos de la edad, del nivel, de la categoría, ¿verdad? Del grupo que tengamos, ¿verdad? O sencillamente del alumno, ¿verdad? O el atleta en caso de que haya un entrenador aquí, un entrenador personal, ¿verdad? O alguien que le entrena a un solo atleta o a una sola persona. Entonces a eso se refiere la resistencia de media duración. Resistencia de larga duración, dice tiempo de más de 8 minutos, casi exclusivamente bajo condiciones aeróbicas, ¿sí? Donde no hay deuda de oxígeno. Dentro de esta forma de resistencia se distingue tres tipos, ¿verdad? De volumen. Habla otra vez de resistencia 1, 8 a 30 minutos. Dice, prima el metabolismo de los carbohidratos, el glucógeno muscular. ¿Sí? En un deporte colectivo se puede tomar este volumen de trabajo dependiendo de la etapa en donde uno le tiene a este grupo, mencionando a un grupo deportivo. Entonces, no va a ser lo mismo aplicar esto en etapa de base o pretemporada que en etapa de competencia. O sea, difícilmente hagamos un trabajo que dure 30 minutos de este tipo de resistencia, ¿verdad? Vamos a estar tocando otro tipo de fibras musculares, entonces a eso se refiere. Resistencia 2 dice más de 30 minutos, donde prima preferiblemente el metabolismo de la grasa, ¿sí? Eso es un trabajo netamente aeróbico, como lo venimos mencionando, ¿sí? Donde eh, no hay deuda de oxígeno, o sea que el cuerpo o el atleta puede resistir de manera, ahí ya vamos a hablar otra vez de vuelta de manera de aplicar los métodos, ¿verdad? Que pueden ser de vuelta fartlek, pueden ser de vuelta carrera continua, puede ser de vuelta el método de pasadas, ¿verdad? Donde uno le coloca una distancia y un tiempo a recorrer y puede ser por repeticiones también, ¿verdad? Debemos llevar en cuenta que
para realizar este tipo de resistencia, lo que prima aquí es el volumen, ¿sí? El volumen de trabajo, a eso se refiere, ¿verdad? Puedo hacer 10, 20 pasadas y lo que me tome ese tiempo va a entrar dentro de lo que es este tipo de resistencia, ¿verdad? De resistencia 1 o resistencia 2. Mencionamos el tercer punto de resistencia 3, habla de más de 90 minutos, dice donde prima el metabolismo de las grasas y se comienza a quemar combustible, la proteína habla. Eso ya se da en un deporte de larga duración o de largo recorrido, por ejemplo, en una media maratón o en una prueba de 10 kilómetros. En una maratón, sí, porque habla más el ejemplo habla de más de 90 minutos, ¿verdad? Dependiendo siempre del nivel. Eh, a eso hace referencia la clasificación de la resistencia. ¿Hay alguna consulta para ir pasando a lo que es principio para el desarrollo de la resistencia? Si hay alguna consulta, me gustaría que participen. Así vamos compartiendo, vamos sacando conclusiones, conjeturas sobre cómo, cuándo y dónde podemos aplicar. ¿Hay dudas al respecto? No, ninguna, profe, ninguna. Bueno. Pasamos a principios para el desarrollo de la resistencia. Siempre yo le voy a colocar la referencia bibliográfica. En la plataforma también voy a alzar hoy al terminar la clase voy a alzar el libro en el cual me estoy apoyando, ¿verdad? Para el desarrollo de los diferentes temas. ¿Sí? Bien, en los principios del desarrollo de la resistencia, habla de la relación resistencia-edad, ¿sí? Debemos llevar en cuenta la etapa, la edad, el nivel de mi entrenado, de mi atleta, de mi jugador, de mi alumno, ¿verdad? Como lo quieran llamar. Habla del principio de la relación resistencia, sistema circulatorio respiratorio, ¿sí? Que va entrelazado en el primer principio, ¿verdad? De la resistencia edad. No va a ser lo mismo entrenar a un adulto ya con cierto nivel de entrenamiento que con un principiante o alguien que se está iniciando, ¿verdad? No necesariamente que sea un joven, ¿verdad? Puede ser una persona adulta que se esté iniciando, entonces hay que llevar en cuenta ese principio para el desarrollo de esta capacidad. Principio de trabajo aeróbico, anaeróbico, sí, llevar en cuenta en qué momento pasa de ser lo aeróbico, pasa a ser anaeróbico, sí, sabemos que los trabajos anaeróbicos es con deuda de oxígeno y tampoco podemos hacer un volumen muy alto de trabajo cuando queremos tocar lo anaeróbico. Sí, en lo aeróbico sí habla ya dependiendo de qué es lo que queremos trabajar y cuánto tiempo es lo que queremos prolongar. Entonces el volumen de eso va a dar a que vos estés haciendo resistencia de corta duración o de media duración o que pase a ser de larga duración. A eso se refiere el principio de la resistencia, volumen, trabajo. Principio de la resistencia, intensidad. ¿Sí? Hay que marcar bien lo que pretendemos con los alumnos, ¿sí? O con el entrenado o con el grupo, de qué tipo de resistencia queremos. Que tiene su micrófono, vamos a ver. Ahí estamos, desactivamos un poquito el audio del compañero para poder seguir. Bien, habla de resistencia e intensidad, ¿sí? Debemos llevar en cuenta en la intensidad, a qué se refiere la intensidad en un trabajo de resistencia para volver a mencionar en cuál de las resistencias queremos trabajar, ¿sí? De acuerdo al objetivo de mi grupo, de mi atleta, ¿sí? No va a ser lo mismo un principio de la relación resistencia-intensidad en pretemporada o en etapa de base que en etapa de competencia. Y ni qué decir en etapa de doble competencia, ¿eh? Si tenemos dos partidos competitivos, sea el deporte que sea en 8 días, entonces va a ser diferente
el tratamiento, ¿verdad? O la aplicación en cuanto al método que quieran utilizar. Si hay preguntas, quiero que me lo digan, ¿verdad? Para saber un poco, para dilucidar en qué momento puedo trabajar este tipo de resistencia y dependiendo también de en qué deporte estén, ¿verdad? O sencillamente si están entrenando en forma individual también, ¿verdad? O porque no hace falta que sea un equipo deportivo. Puede ser un grupo de personas que lo cual yo estoy entrenando con otro objetivo, no precisamente para rendimiento. Bien, habla de principio de la relación resistencia, variedad de trabajo, ¿sí? Muchas veces en deportes principalmente trabajamos ese principio dándole variantes, por ejemplo, con el implemento con el cual compiten, ¿verdad? Hay trabajos, por ejemplo, en deportes colectivos. Ya le voy a mencionar bastante en deportes colectivos porque en lo cual yo tengo más experiencia. Por ejemplo, hacemos un trabajo de resistencia y le metemos una tarea técnica en donde llevamos en cuenta el tiempo de trabajo, que es igual al volumen, ¿verdad? Le damos cierta intensidad de acuerdo a las repeticiones que hagan. Dependiendo de la distancia que recorran, ahí vamos a dilucidar nuestra intensidad y el volumen general del trabajo va a hacer que yo esté trabajando la resistencia, llevando ese principio de la variedad de trabajo, que no va a ser lo mismo ir a un terreno en donde ellos no compiten en etapa de base y lo hago trabajar ese método sin balón, por ejemplo, dándole solamente el trabajo físico puro. Le llamamos trabajo físico puro a todo lo que se refiere a la actividad física en sí, ¿verdad? En donde no involucramos ningún implemento que no sea el propio cuerpo, ¿verdad? Principio de la relación resistencia-especialidad deportiva, que es lo que mencionaba. En los deportes colectivos se puede trabajar, se trabaja hoy día mucho ese tipo de, de ejercicios con la tarea técnica, van uno con el otro, ¿sí? Vamos a ejemplificar bastante eso en una clase práctica. También voy a ir alzando en mi canal de YouTube, ahí donde están las clases grabadas, voy a ir alzando algunas tareas colectivas, ¿verdad? En donde le pongo el título, ¿verdad? El título general y van a ver un video corto de cómo trabajo principalmente en fútbol, que es lo que me toca hoy día hacer, ¿verdad? Entonces, para ejemplificar, ¿verdad? Principio de la relación resistencia-recuperación, ¿sí? Volvemos a lo mencionado, ¿sí? Donde debemos marcar bien las pautas, el reglamento de qué tipo de resistencia vamos a querer desarrollar y de acuerdo a eso, tener en cuenta la recuperación del atleta. Eh, Me tocó trabajar en una pretemporada haciendo repeticiones de pasadas, ¿verdad? De 1000 metros, 800 metros, 600 metros, en donde la recuperación era total. El atleta, el jugador hacía ese recorrido, tenía un tiempo marcado por el área de fisiología, ¿verdad? Para poder entrar en capacidad aeróbica y su vuelta era a trote continuo, a carrera continua de baja intensidad, para poder depurar de vuelta el músculo, ¿verdad? Sabemos bien que cuando hacemos un trabajo de ese tipo, tipo intermitente o pasada, era de larga duración porque pasamos más de 30 minutos corriendo, eh, hace que se acumule el ácido láctico en los músculos y bueno, entonces lo que buscamos regenerar un poco es, dentro de la actividad, es haciendo una vuelta calma, pero de forma activa. Esto también se puede llevar muy en cuenta, ¿verdad? Hacer las pausas en forma activa que no precisamente tienen que ser de alta intensidad. Si hay alguna consulta, hasta aquí, hablando de principios para el desarrollo de la capacidad aeróbica. Si no hay consultas, seguimos, ¿sí? Método para el desarrollo de la resistencia. Habla de que proponen los siguientes métodos, dice intervalo o pausa incompleta, dice.
exige cambios programados en la fase de carga y recuperación. La nueva carga tiene que comenzar con un ritmo de pulsaciones. Si tenemos un cardiotacómetro, es factible, ¿verdad? Controlar esas pausas, o si no, hay que hacerlo en forma táctil, ¿verdad? O palpando, ¿verdad? Eso también podemos enseñarle a nuestros atletas. Muchas veces cuando tenemos grupo va a ser un poco difícil, ¿verdad? Por una cuestión práctica, más que llevamos en cuenta el cronómetro y el semblante de tu entrenado, ¿verdad? Para poder avanzar, ¿verdad? Lo más práctico es llevar el tiempo de recuperación. Entonces, habla del intervalo de pausa incompleta. Eso podemos llevar el principio de la relación recuperación, ¿sí? Resistencia-recuperación, de lo que yo le mencionaba antes en el ejemplo, de que hago carrera continua con un grupo y su vuelta es en forma de baja intensidad, pero para que se vaya recuperando el atleta, pero en forma activa. Bien, habla de intervalo pausa incompleta, dice. Intervalos cortos, dice, duración de la carga 15 segundos a 2 minutos. Intervalos medios, duración de la carga 2 a 8 minutos. Intervalos largos, habla de la carga de 8 a 15 minutos. Entonces, de vuelta a esto, debemos observar el nivel de nuestros atletas a la hora de planificar, bueno, en qué intervalo necesito trabajar, de acuerdo a la especialidad. Muchas veces en deportes colectivos difícilmente se den un intervalo largo porque no es propio de los deportes colectivos, salvo que sea una tarea, por ejemplo, en el rugby, que me tocó también trabajar, donde sí se trabaja bastante la resistencia, en donde los volúmenes de ciertos ejercicios son altos, ¿sí? Las pausas son prácticamente completas, ¿verdad? Es bien pausado el rugby, hay mucha resistencia. Entonces, en ese deporte colectivo se da cierta duración en intervalos largos. 8 minutos o 10 minutos de algún ejercicio específico, como también se trabaja en forma inespecífica, ¿verdad? ¿A qué le llamamos inespecífico? Bueno, al hacer un trabajo netamente puro de lo físico, eso es inespecífico, ¿verdad? Pero sí es ayuda para el mantenimiento del atleta, de acuerdo a la etapa, ¿sí? En una semana de trabajo, por lo general en el rugby se jugaba cada 8 días, entonces el primero, el segundo día se trabaja de esta manera, con este tipo de resistencia. Sin embargo, en fútbol de campo se asemeja más a lo que es intervalos cortos, ¿verdad? Donde la duración de la carga habla de 15 segundos, ¿eh? Entonces, inclusive menos, ahí ya entramos en intermitentes, los esfuerzos que se puedan realizar en ciertas situaciones, ¿verdad? Casi no hay trabajos que duren 2 minutos continuos en fútbol, en futsal, en handball. Por eso hablamos de que depende mucho de cuál sea la tarea que vaya a implicar, pero si hacemos una tarea bien específica, difícilmente dure pase del intervalo corto, ¿sí? Si hacemos una tarea inespecífica, sí puede durar entre intervalo corto y medio, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si hay alguna consulta hasta aquí sobre método de desarrollo de la resistencia, si no hay dudas, pasamos. Me gustaría que consulten pueden consultar sobre ejemplos para saber en qué momento, cuándo podemos llevar a cabo este tipo de resistencia, ¿verdad? Bueno, si no hay consulta, avanzamos. Bien, hablamos de consideraciones metodológicas, dice, para el desarrollo de la resistencia. Habla de que hay que tener en cuenta una utilización de la ropa adecuada, ¿sí? A temperatura ambiente, habla de que hay que hacer un calentamiento apropiado, habla del calzado adecuado y habla de que al final no permite que los atletas se enfríen pasivamente, sino que sea a través de ejercicios de relajación o estiramiento. Sí, eso es fundamental.
principalmente en nuestro clima. O sea, tampoco podemos dar un calentamiento muy extensivo, principalmente si nuestro clima está como comúnmente hace calor, ¿verdad? Entonces no podemos enfocarnos o invertir mucho tiempo en cuanto al calentamiento, sí hacer bien lo específico, llevar en cuenta los estiramientos dinámicos, la movilidad articular, ¿sí? Eh, algunos trabajos de coordinación en forma no intensa, ¿verdad? A la hora de calentar. Si vamos a hacer un trabajo de carrera continua, eh, en particular, no paso de los 10 a 15 minutos, ¿verdad? Haciendo estiramientos dinámicos. También podemos activar con zona media, ¿verdad? Con bastante movilidad articular, bastante estiramientos dinámicos, que hoy día se pregona bastante eso, o se utiliza bastante. Entonces, todas esas premisas hay que llevar en cuenta a la hora de hacer un trabajo de carrera continua. Si va a ser inespecífico, no va a ser lo mismo hacer con el calzado que uno compite, dependiendo de cuál sea mi deporte, a que uno bien cómodo que pueda amortiguar, al menos si va a ser inespecífico. Por ejemplo, hoy me va a tocar llevar a mi grupo que hace fútbol de salón, me va a tocar llevarle a un lugar abierto y van a correr sobre piso, pero no va a ser el mismo piso con el cual juegan. Entonces mi recomendación es que lleven un calzado adecuado, cómodo, para que puedan correr. A eso se refiere. Eh, Dice, medios utilizados para el desarrollo de la resistencia. Propone los diferentes métodos, dice a través de los ejercicios generales, ¿verdad? Que son las carreras continuas y todos sus derivados, ¿verdad? Todos los métodos que se tocó ya desde la primera clase, de la clase del profe Oscar, que están los diferentes ejercicios generales, ¿verdad? O métodos generales, ¿verdad? En cuanto a su aplicación. Habla de ejercicios especiales, ¿sí? Especiales de cada deporte, ¿verdad? Ahí metemos un poco la parte técnica, le damos, si es un deporte donde se utiliza balón, si es handball, se hace una tarea de acciones combinadas, por ejemplo, sobran 10 minutos de la conexión para que lleven en cuenta. En handball se utiliza acciones combinadas, en fútbol de salón se utiliza acciones combinadas, en fútbol de campo también, en el básquetbol también. No me tocó nunca trabajar en básquetbol, pero sí de lo poco que me tocó ver. En rugby se trabaja en forma de acciones combinadas, entonces podemos darle un enfoque aeróbico de acuerdo al recorrido que hagan y al tiempo en que lo querramos aplicar. Entonces, a eso se refiere este apartado, de los ejercicios especiales. Después habla de a través de ejercicios competitivos, y donde ya metemos situación. Hablamos de ejercicios especiales anterior a lo que son acciones donde son más analíticas y en donde sí se desprenden los trabajos ya parecidos a la competencia. Ahí sí ya le damos más de situación, trabajo de situación. Habla de a través de los terrenos accidentados, pista plana, que es lo que le mencioné en el ejemplo, ¿verdad? Es lo que voy a hacer hoy a la tarde. Voy a llevar a un equipo que juega fútbol de salón, que juega sobre parquet. Hoy voy a llevarlo para que hagan una tarea aeróbica por tener semana larga. Entonces, tengo semana larga para mi próxima competencia, entonces le voy a dar un poco un enfoque aeróbico, aeróbico y un poco, no creo que entre a tocar anaeróbico porque voy a aplicar el método de Farlek. También voy a tocar un poco de trabajo preventivo previo. A eso se refiere entonces este apartado donde habla de terreno accidentado o pista plana. Y luego dice a través de trabajo Profe, de... Sí, ¿de escucho. cuántos minutos sería ese trabajo, profe, para con tus alumnos? El de carrera continua que voy a hacer hoy. Sí, profe. Bueno, primeramente voy a hacer unos 10 minutos en donde tengan que recorrer todo lo que me dé el circuito, que es 1 kilómetro y poquito, esos 10 minutos, a baja intensidad, a modo de entrar en calor, vamos a decirle. Previo a eso hago un preventivo con gomas, y luego mi idea es trabajar con ellos 20 por 20, 20 a buen ritmo
le llamo yo, y otros 20 de trote lento, ¿verdad? Que es lo que muchas veces en fútbol de salón, que es lo que me toca estar ahora, llevamos mucho en cuenta, ¿verdad? La transición ataque y la vuelta es lo que a la mayoría de los equipos le cuesta. Entonces, simulando un poco esa tarea, pero a modo continuo, ¿verdad? Porque no voy a tener una cancha para hacer ida y vuelta. Entonces, sí, mi volumen va a ser bloques de 8 minutos. Pienso hacer por lo menos 4 bloques de 8 minutos en ese tiempo, de 20 de trabajo intenso por 20 de recuperación activa. Eso es lo que pretendo aplicar hoy por la tarde con este grupo. Excelente, profe. Gracias, profe. Bueno. Bien, habla a través de trabajo en circuito, habla, ¿sí? En donde, por lo general, en los trabajos en circuito uno puede meter diferentes tipos de ejercicios, ¿verdad? Articular, monoarticular, ejercicios preventivos a través del circuito, puede meter fuerza explosiva, también habla de que en la parte de circuito uno pueda meter coordinación, pueda meter trabajos pliométricos, ¿verdad? Entonces, eso también vamos a desarrollar un poco ahora en el siguiente tema, que es la parte de fuerza, en donde un método va de la mano con el otro o uno se contrapone a otro, ¿verdad? Siempre dependiendo del tiempo que le demos, vamos a hacerlo un trabajo de resistencia, el tiempo que le demos y el volumen que le demos va a ser un trabajo de velocidad. El tiempo que le demos va a hacer que tu trabajo sea resistencia intermitente, ¿verdad? Pero siempre un método se contrapone a otro, ¿verdad? Si vamos a hacer un trabajo como la que voy a hacer hoy, ¿verdad? Que va a ser más de aeróbico, más de resistencia aeróbica, entonces va a ser contraproducente que yo quiera trabajar posterior a eso un trabajo de fuerza, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, hoy mi objetivo va a ser enfocarme a la resistencia, a la carrera continua con los diferentes métodos que puedo aplicar, que en este caso va a ser un fartlek, ¿verdad? Porque fartlek habla en teoría de que es juegos de velocidad, es uno de los conceptos que se maneja mucho en fartlek. Entonces voy a jugar con el tiempo. 20 segundos, voy a hacer que mi grupo vaya, ¿sí? Voy a dividir de acuerdo al puesto y los siguientes 20 segundos va a ser de recuperación. Es algo casi similar a lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Que se generan las transiciones, ¿verdad? Que le cuesta a nuestros jugadores o a mis jugadores les cuesta ese retorno, ¿verdad? Esa transición defensiva. Van al ataque, pero no quieren volver para defender. Entonces, eso es lo que queremos un poco enfocar en este entrenamiento, ¿verdad? Entonces, eh, un método se contrapone a otro dependiendo del volumen que le demos. Lo de hoy, en mi caso, no voy a poder contraponerme con un trabajo de fuerza porque el volumen de trabajo ya es bastante amplio, entonces ya no voy a llegar al objetivo, ¿verdad? Que se pueda dar en un trabajo o la resultante que uno quiera conseguir con su entrenamiento, ¿verdad? O sea, si quieres entrenar fuerza, dependiendo del método que vas a hacer, hay que enfocar y hay que preparar bien ese entrenamiento, hay que planificar bien. No puedo contraponer, hacer un trabajo aeróbico y luego hacer un trabajo de fuerza, por ejemplo, o pretender hacer un trabajo aeróbico y al final hacer un trabajo de velocidad. No, uno no va con el otro, pero siempre dependiendo de qué tiempo le demos. ¿Verdad? Ahí lo que tenemos que marcar bien, programar bien nuestra sesión de entrenamiento o nuestras sesiones de entrenamiento, ¿verdad? Para poder llevar bien a la práctica, ¿verdad? Porque aquí lo que tenemos que llevar en cuenta como preparadores físicos es el no sobreentrenar al atleta, el darle la carga justa, ¿verdad? Eh, entonces, si no tenemos en un deporte amateur, como en el caso mío, estoy en fútbol de salón, no tengo un departamento de fisiología, hago lo que yo creo conveniente que me falta. Mencionamos mucho en clase pasada lo de la intuición, ¿verdad? Que tiene que tener el preparador físico porque es el que maneja la carga de trabajo, el volumen de trabajo, ¿verdad? Entonces, si no tenemos la herramienta, bueno, vamos a apoyarnos bastante en lo que es la teoría que venimos aprendiendo y a través de eso, la experiencia, ¿verdad?
Si yo tuviese un departamento de fisiología, seguro me hacía una evaluación me hacía una evaluación de CK o me hacía una evaluación de lactato, ¿verdad? Para saber qué tal están, ¿verdad? Ya que se jugó jueves y en teoría hoy ya tendrían que estar recuperados al 100%. También mi departamento médico entra a tallar ahí, ¿verdad? Pero bueno, si no contamos con eso, entonces toca consultarle al atleta, conocerle a tu atleta. Entonces, esa es la manera de trabajar. Bien, la conexión se termina en 2 minutos básicamente y nos volvemos a reconectar. Si hacemos un pequeño parate acá en este punto, ¿sí? ¿Les parece? Dale, profe, ya está ya. Bueno.